para los que me conocen y no me conocen. Oye, yo estaba en el Facebook, vi a un hermano, estaba haciendo varios comentarios y de la deidad de Dios y yo dije, wow, este hermano sabe de lo que habla. Y dice, decidí textearle por el Facebook, le añadí en mi WhatsApp, empezamos a hablar y parece como estamos en acuerdo con mucho. Esto pasó en febrero y ya estamos en marzo y yo le dije, mira, vamos a hacer un video de YouTube. Y él dijo, ok. Y pues aquí estamos. Yo voy a conocerle por la primera vez. Ustedes lo van a conocer conmigo por la primera vez. Solo vamos a hablar un poquito de quién es Dios, sin muchos detalles. Y vamos a ver cómo sale. Pues mucha paz, Marvin. Vamos a llegar y meternos directamente a la palabra. Una escritura que vino a mi mente es en el libro de Juan. En Juan capítulo 14, Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creer también en mí. Y puedo ver aquí que Jesús, hablando con los discípulos, dio una identidad, y hablo como un necio, a la identidad de quien sea el Dios, y hubo una identidad para él mismo. Y parece, yo creo que va sin decir, y en mi opinión, él también está dando a entender que es importante, esencial, creer en Dios antes de creer en su Hijo. Y podemos hablar de cómo es que debemos de creer y de la fe, pero también necesitamos identificar quién es Dios, o qué es Dios, o a dónde está Dios. Porque si no entendemos quién es Dios, ¿cómo vamos a entender quién es el Hijo de Dios? Hay otra escritura en Hebreos capítulo 6. Yo no sé quién es el autor, algunos dicen que es Pablo. En Hebreos capítulo 6 habla de los rudimentos. Dice aquí, por tanto, dejando la palabra de comienzo en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Parece para que hay una diferencia entre el palabra que el evangelio en que comenzamos, que las primeras cosas que debemos aprender, con una palabra más maduro, como alude el hermano hablando de Melquisedec y diferentes temas que son importantes para entender, pero es importante, más importante que tengamos un fundamento. Y siento que él da una lista aquí. El primero en la lista es no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, y el énfasis en la segunda, y de la fe en Dios. Era muy importante, es muy importante que ellos, como nosotros, entendemos quién es Dios, que tengamos fe en Dios. Y los discípulos que Jesús escogió, yo creo que ellos no tenían problema en este aspecto. Ellos entendían que había un Dios y que Dios tenía ciertos atributos, características, ubicación, yo no sé, diferente. Ellos entendían ciertas cosas y por entender estas cosas, no los dificultaba a ellos a recibir al Señor Jesucristo que nosotros vemos en las escrituras. Hay otra escritura en Hebreos 11:6 que dice que nosotros
que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que al que a Dios se llega, crea que le hay. Tenemos que creer, ajá, acercarnos a Dios, Dios se acerca a nosotros, tenemos que creer que Él existe, Él tiene una presencia y yo creo que debemos de enfocar en este episodio, ¿quién es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Cómo podemos entender a Dios? O quizás en una manera negativa, ¿cómo no debemos mirar a Dios? ¿Cuál es la manera equivocada de entender a Dios? Porque muchos usan la escritura famosa, Juan 3:16, que de tal manera Dios amó al mundo y se enfocan mucho en Jesucristo y es importante, pero no entienden que hay y no sé si la palabra no quiero decir, no estoy diciendo que Dios es una persona, pero hay un personaje bien importante en las escrituras. Desde Génesis 1 hasta Juan capítulo 1, verso 1. En el principio, ¿quién estuvo ahí? ¿Quién está ahí? Es Dios. Y Dios atrasó un plan muy maravilloso y queremos entender y queremos dejar que dar una oportunidad que los oyentes pueden considerar mejor quién es Dios, porque siento que muchos saben algo de Dios, pero no como deben de saber. Y hermano Marvin, si tú quieres tomar los reinos aquí para decirnos un poquito de cómo debemos aprender de Dios y quién es Dios. Muy bien. Bueno, primero que debemos de entender es de que Dios es un Dios que está oculto, ¿verdad? Dios está Ujú, oculto y realmente es invisible al ojo humano. Y en determinado tiempo de la historia, Dios tuvo que escoger, ¿verdad? A un pueblo para enseñarle a ese pueblo quién es Él, ujú, ¿verdad? Y bueno, tomó al pueblo de Israel y lo escogió, ¿verdad? Por su voluntad, ¿verdad? Él lo escogió y dejó a las demás naciones en que anduvieran en pos de sus propios pensamientos y de sus propios deseos, pero estableció con Israel un pacto y mediante el pueblo de Israel Dios se dio a conocer y en el principio de la historia Dios toma a Moisés y habla con Moisés, ¿verdad? Y le da ujú. a conocer quién es Él, ¿verdad? Entonces, hay un pasaje ahí en el libro de Deuteronomio que dice que le dijo al pueblo de Israel que cuidaran su corazón, ellos porque aunque habían oído una voz, ¿verdad? En el cielo, ¿verdad? Ujú, Ninguna imagen viste, ¿verdad? O ujú. sea, no viste ninguna imagen. Oíste una voz y todo el mundo oyó una voz ahí como un trueno que sonaba y tuvieron miedo ellos, ¿verdad? De no querer hablar con Dios porque ellos pensaban que iban a morir. Pero Así ya en es. el libro de Deuteronomio, Moisés recapitula esa escena, ¿verdad? Y les dice a ellos que se guarden de no hacer ninguna imagen porque a Dios no lo vieron, ¿verdad? Incluso hay un mandamiento en que dice que no te harás imagen, ¿verdad? De lo que Ujú, está en el cielo y de lo que está en la tierra, porque Dios vino a darles a conocer a ellos de que Dios no puede ser visto y no puede ser representado por el pensamiento humano, ¿verdad? Dios vino a amén. decirles eso a ellos, ¿verdad? Que Dios no podía ser visto. Claramente, pues claramente que toda esa revelación de Dios en esos libros, pues surgen en medio de preguntas y en medio de dudas acerca de los mismos pasajes, porque hay lugares donde, por ejemplo, el libro de Éxodo, donde dice que realmente los ancianos, los 70 ancianos, vieron el trono de Dios, ¿verdad? Mm, Vieron el trono de Dios
Y dice que vieron a Dios y comieron y bebieron todos en ese día El en monte. el monte, ¿verdad? Ujú. Entonces, como que hubiera una contradicción ahí entre lo que por un lado narra Moisés y dice, miren, ustedes no vieron a Dios, ¿verdad? No vieron ninguna imagen, pero el libro Ujú. de Éxodo dice que sí vieron a Dios. Entonces, ¿verdad? Yo sé que son pasajes difíciles de aceptar y hay controversia en ellos, ¿verdad? Un hermano a mí me decía, fíjate, Marin, que eso lo que pasó es de que había un desacuerdo entre dos ramas del judaísmo, me dijo, y un judaísmo, yo no sé si eran los caraítas o no sé qué clase de rama del judaísmo, que creía que Dios sí podía tener alguna forma. Mm. Y habían otros que creían que Dios era invisible, ¿verdad? Entonces eso en el concepto hebreo, pues a lo que al Dios invisible le llaman el Ain Sof, ¿verdad? Y es el Dios infinito, ¿verdad? Y el Dios que ellos pueden ver le llaman el Dios de la Merkaba, ¿verdad? En la Merkaba le llaman él a los carros de fuego, donde se deja ver Dios, ¿verdad? En medio de querubines, ¿verdad? Entonces hay una dentro de la conocimiento de Dios hay una, como te dijera, una controversia, ¿verdad? En donde, por un lado dice Dios, miren, yo soy invisible, no hagan imagen de mí, ¿verdad? Pero por otro lado se deja ver, ¿verdad? Por otro lado Ujú. dice, vimos a Dios, ¿verdad? Ujú. Entonces dicen todos, bueno, entonces, ¿qué es lo verdadero? ¿Verdad? ¿Qué es lo verdadero? Y ya en los tiempos de Jesús, pues Jesús viene y recalca esa porción de Deuteronomio y él sigue diciendo, y los apóstoles siguieron diciendo, a Dios nadie le ha visto, ¿verdad? Jamás. Jamás le ha visto. Y el apóstol Pablo recalca también y dice que Dios, creo que eso está en el libro de la carta de Timoteo, dice que al único, y dice al invisible, dice, al inmortal y al único Dios al cual ninguno de los hombres ha visto ni puede ver jamás. Dice, habita en la luz inaccesible. Entonces, realmente Jesús y el apóstol Pablo principal y el apóstol Juan también lo dice en su evangelio, realmente ellos recalcan y dicen que a Dios nadie le ha visto. Entonces surge entonces la pregunta, ¿verdad? ¿A quiénes vieron? ¿A quiénes vieron los ancianos? Y a quienes vio también Ezequiel, también Isaías, que lo vieron el trono de querubines. Entonces, Ujú. uno tiene que a veces responder eso y yo la respuesta que les doy a los que me preguntan es de que lo que ellos vieron fueron visiones acerca de Dios, ¿verdad? Y una visión realmente no es la realidad palpable de Dios porque nadie puede ver a Dios y vivir. Aquel que ve a Dios muere porque puede ser consumido por la gloria de Dios. Y Dios solo se aparece en visiones como un sueño, como que fuera un sueño, ¿verdad? Yo le digo a los hermanos que me preguntan que uno a veces tiene un sueño y sueña, puede soñar a su esposa, ¿verdad? Puede soñar a un determinado hermano, pero lo sueña dentro de su cabeza, porque no es el hermano el que está viendo, porque el hermano tiene su existencia, el hermano está viviendo, está en su casa, en ese momento el que él está soñando, el hermano está dormido, o el hermano anda haciendo otras cosas, pero realmente la existencia real del hermano, de cual él soñó, está ahí, pero él lo está viendo en su mente, lo está viendo en su visión del sueño. Y dice, oh, pues yo vi al hermano, lo soñé y esto, pero no es que él esté viendo realmente la imagen del hermano como la existencia del hermano como tal, sino que está viendo una visión que Dios le está proporcionando a él. Entonces, de la misma manera, los profetas vieron a Dios. Y esa frase, ver a Dios, es desde esa manera en que se debe de entender, ¿verdad? A la manifestación de Dios por medio de una visión. Pero Dios en su eterno esplendor y su eterna realidad, nadie le ha visto, ¿verdad? Y es ahí donde nosotros podemos ver lo primero y podemos asegurar como el apóstol Pablo que Dios es invisible, ¿verdad? Dios es invisible. A Dios sí nadie le ha visto. Que Él pueda tener alguna imagen
¿verdad? Que Él pueda darse a conocer como una imagen, pueda ser cierto, ¿verdad? Pueda ser cierto. Sí, seguro. Y quizás la Biblia no ahonda en ese tema, pero realmente si uno ve las visiones, el Señor se dio a conocer como una forma de hombre. Y de alguna manera, pues da a entender que Dios pueda tener una imagen, una corporal, aunque su presencia y su espíritu llena todo el universo, ¿verdad? Su Ujú. presencia y su espíritu llena el universo. Y desde ahí, pues uno ya puede sacar cierta conclusión y decir que Dios es un solo ser, ¿verdad? Es Así un es. solo ser. Y así lo dieron a conocer los apóstoles y lo dio a conocer Jesús y así se presentó él, ¿verdad? Entonces, ya volviendo uno al tema de cómo Dios se revela, vemos que escogió a Moisés y y le enseñó esos mandamientos, que Dios era invisible, que nadie lo había visto. Pero por otro lado, dejó a los demás pueblos que anduvieran en la vanidad de su mente. Y dentro de esos pueblos, pues están el pueblo griego, ¿verdad? Un pueblo muy razonable, un pueblo muy pensante, porque si hay un pueblo que ha pensado y que heredamos muchas cosas de ellos, la letra, las palabras de ellos, es el Ujú. pueblo griego, porque ellos supieron, realmente todo el mundo quedó fascinado con los griegos porque ellos supieron ver su realidad material que ellos estaban viviendo y, y representarla por medio de palabras, ¿verdad? Entonces ellos fueron muy sabios en ese sentido porque supieron darle una explicación quizás lógica y razonable a su realidad que ellos estaban viviendo y la expresaron en ciertas palabras, ¿verdad? Que nosotros también heredamos y que Dios permitió también que el pueblo griego tuviera cierto auge en determinado tiempo por voluntad divina, ¿verdad? Permitió incluso que Israel fuera conquistado por el pueblo griego. Entonces ellos también, de algún modo, Dios también se les manifestó, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo, pues creo que es en el capítulo 1 y 2, él cuando habla y dice que lo que de Dios se conoce, dice que se les fue dado a conocer a ellos mediante las cosas visibles, dice, ¿verdad? Así es. Su Así es. eterno poder y deidad se dio a Amén. conocer, dice, a ellos en las cosas visibles. Quiere decir que tampoco dejó a los demás pueblos sin revelación, sino que de algún modo también él dejó con cierta sabiduría de lo que era su divinidad para que ellos pudieran aprender por medio de la naturaleza, ¿verdad? Así Entonces es. hay ciertas cosas que se aprenden de Dios por medio de la naturaleza y tampoco es que sea un pensamiento propio nada más griego, sino que nosotros vemos también que es un pensamiento también hebreo, ¿verdad? Porque por ejemplo, cuando el Señor habló acerca de las parábolas y habló acerca de muchas enseñanzas acerca del reino, Él tomó mucha analogía de las cosas naturales, ¿verdad? Nosotros podemos Sí. ver que el Señor hablaba de la semilla cuando hablaba de la palabra de Dios. Él hablaba de los peces cuando hablaba de la pesca del reino. Vemos al apóstol Pablo cuando él hablaba acerca del olivo, que es Israel, y que tenía una savia. Uno conoce la savia, uno abre un árbol y sale savia, y le siembran esa savia, es la savia que corre en el olivo, pues es la palabra de Dios o el Espíritu de Cristo, quien ha enriquecido el olivo. Y nosotros hemos sido partícipes injertados con un escabuche, le llaman, donde uno es injertado de otra rama puesta en un olivo, ¿verdad? Entonces, Amén. quiere decir de que está tomando una sabiduría también natural para hablar de lo que Dios es, ¿verdad? Así es. Entonces ahí ya surgen dos pensamientos, ¿verdad? Entonces ya surgen dos pensamientos. Surge el pensamiento hebreo con su revelación divina, dándole en el monte Sinaí, escogiendo a Moisés de lo que Dios es, y el pensamiento griego, ¿verdad? Tomando su sabiduría natural, ¿verdad? Y más aún de eso, la metafísica filosófica con la cual el griego meditaba y pensaba acerca de qué era la deidad. Entonces, hubo en el tiempo apostólico, después de Jesucristo, un choque de culturas,
hubo un choque entre la cultura griega y entre la cultura apostólica hebrea para hablar acerca de quién es ese Dios, ¿verdad? Entonces, ahí creo yo que es donde en ese choque de culturas que hubo, mucho pensamiento y más allá del pensamiento griego metafísico fue el que fue infiltrado en la iglesia porque se comenzó a filosofar y a pensar acerca de qué es la esencia de Dios, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la filosofía natural, pues eso ha sido por toda la historia. Va y, por ejemplo, agarra una planta y comienza a meditar en la planta, qué tiene la planta, cuáles son sus propiedades de la planta, qué es lo que compone la planta, ¿verdad? Hay quienes vienen y hay Claro. métodos, ¿verdad? Vienen y extraen, ¿verdad? Por ejemplo, sus aceites esenciales, ¿verdad? Hacen alcohol de las plantas y dicen de que ellos están extrayendo la esencia de la planta. O sea, ellos con su mente están estudiando un ser como es la planta, ¿cómo llamarle ser? Un ser vivo como es la planta. Lo están explorando y están queriendo entender cuál es la esencia de ese ser, ¿verdad? Y con el mismo pensamiento con el cual ellos vienen y estudian una planta, con ese mismo pensamiento ellos quisieron entender el Dios no conocido de los hebreos, ¿verdad? Ellos quisieron entender cuál es la esencia de Dios, ¿verdad? Y yo pienso que cuando uno comienza a abstraer su pensamiento, lo que hablamos al principio, a imaginarse acerca de cosas, ¿verdad? De quién es la deidad, cosas que realmente el Señor vino a poner un mandamiento y decir, mira, no te hagas imagen, ¿verdad? El Señor ya sabía cómo somos nosotros los seres humanos, ajá. No te hagas imagen, yo no puedo ser conocido por tu mente, no puedo ser conocido por tu raciocinio, ¿verdad? Yo soy un Dios invisible y como dice en otro pasaje, mis pensamientos no No, son tus pensamientos, ¿verdad? así Mis es. pensamientos están más allá de los que son tus pensamientos, ¿verdad? Entonces como que yo venga, mira, no quiero que vayas a hacerte imagen. Pero por otro lado viene la gente que había sido dejada por Dios, en este caso los griegos, ¿verdad? A su propia imaginación, vinieron y desarrollaron toda esa filosofía metafísica con la cual comenzaron a infiltrarla en la iglesia para conocer la esencia de Dios, ¿verdad? Entonces ahí es donde comienzan a surgir entonces los problemas, ¿verdad? Comienzan a surgir entonces los dos luchas de los dos pensamientos, tanto el pensamiento filosófico como el pensamiento apostólico, ¿verdad? Porque el pensamiento apostólico, cuando uno lo logra determinar y lo logra analizar y lo logra ver detenidamente, no usó nunca una filosofía metafísica para conocer a Dios. Siempre cuando Jesús habló y se refería a Dios, se refería al Padre. Y Así siempre él decía que él era el Dios verdadero. Nunca él mismo se dio como Dios. Él, cuando habló de la creación, él dijo, la creación la hizo Dios. Cuando habló de la es. creación del hombre y el varón, dice, varón y hembra los hizo Dios. Y él no se toma en cuenta en la creación. Él dice, varón y hembra los hizo Dios, ¿verdad? Cuando habló acerca de quién era el Dios verdadero, él alabó al Padre, dijo, te alabo a ti, Padre, el único y Dios verdadero, ¿verdad? Cuando le tocó que repetir el credo de Israel, él dijo, ¿cuál es el mandamiento más importante? Oye Israel, vuestro Dios, uno es, ¿verdad? Y él no se tomó en cuenta como parte de ese Dios. Al menos, digamos, en los demás versículos donde habla de la unidad, ¿verdad? Pero es otro tema aparte. Pero él nunca se tomó como parte de esa esencia. De él, o sea, porque el pueblo hebreo tenía prohibido todo eso y aquel que era educado en la ley sabía que no debía hacerse imagen, ¿verdad? El Señor fue bien claro cuando habló de Dios. Él lo refirió como a uno, lo refirió como su Padre, ¿verdad? Y él mismo no se tomó en cuenta como parte de ese Dios, mucho menos, digamos, los apóstoles. Todos los saludos de las cartas de los apóstoles, cuando vemos más en realidad el apóstol Pablo, siempre cuando habla el apóstol Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así es. Y cuando hablaba dice, bendito sea el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria. Y ellos se refirieron siempre a Dios como el Padre. O sea que ellos tenían bien claro que Dios era una persona y era invisible. La filosofía
la filosofía griega y más la metafísica fue la que llegó a invadir, ¿verdad? Así es. A invadir el pensamiento de la iglesia primitiva, como bien estaba profetizado que iban a venir lobos, después de que no iban a tener perdón acerca del rebaño, dijo Pablo. Violento. Y Pablo fue bien sincero y les habló, después de mí van a venir lobos, que no van a tener perdón del rebaño y van a introducir dentro de la iglesia herejías destructoras, dice, ¿verdad? Herejías que iban a carcomer, ¿verdad? Una herejía que iba a carcomer, como cuando una piel está muerta y comienza a cangrena, a comer, a comer, a comer, comienza a comerse el brazo y de ahí termina comiéndose toda la parte del cuerpo. Así viene siendo la cangrena, ¿va? Una herejía viene siendo así, comienza a comer hasta que viene y queda minado todo el cuerpo de Dios, ¿va? Y esa cangrena y esa herejía fue el pensamiento griego. Eso fue. Ellos, habieron muchos filósofos que se comenzaron a convertir a Cristo, ¿verdad? Hubieron muchos filósofos que comenzaron a volverse a Cristo. Justino Mártir fue uno de ellos, ¿verdad? Que fue un filósofo platónico, que él comenzó a querer hacer, ya habían, pues ya dentro del judaísmo también estaba Filón, ¿verdad? Que ya quería él hacer un empalme, digamos, juntar tanto la revelación de los hebreos, de la Torah, y juntarla bajo la cognición de la metafísica o la filosofía griega, ¿verdad? Ver de qué manera tenían ellos alguna una comparación o algo equivalente entre ellos, ¿verdad? Muchos judíos aceptaron la filosofía de Filón, pero ya al final de cuentas la terminaron desechando, ¿verdad? No quisieron ya tener ninguna relación con la filosofía griega. Pero la iglesia tal parece que se vio minada por todos estos filósofos y comenzaron a filosofar acerca de la deidad. Y ahí fue donde comenzó a interpretarse ciertos pasajes de la escritura con un enfoque filosófico, ¿verdad? Ahí comenzaron a verse los pasajes, ¿verdad? Y surgía la pregunta, bueno, se le llamó Dios a Jesús. Veamos si se le llamó Dios a Jesús. Buena pregunta, ¿verdad? Y comenzaron a ver textos. Y es donde surge también ciertos textos, ¿verdad? Porque de todos los textos donde se le llama Dios al Padre, hay solamente unos 5 o 6 textos en el Nuevo Testamento donde uno puede decir que se le puede llamar Dios a Jesús. Y muchos de esos textos han sido tergiversados, ¿verdad? Muchos de esos textos han sido tergiversados. Entonces por ejemplo, Romanos 9:5, ¿verdad? Romanos 9:5 es un texto muy hablado por muchos y dicen, no, sí, ahí se le llamó a Dios a Jesús, ¿verdad? Pero ignoran también la introducción de la carta, al final de la carta, donde Pablo sigue llamando a Dios solamente al Padre y hay pasajes también que están mal interpretados, ¿verdad? Yes. Entonces ahí surgió la cuestión y comenzaron entonces a maquinar y a pensar, ¿verdad? Acerca de la deidad. Y ahí fue donde comenzaron a representar a Dios como una esencia, ¿verdad? Como una esencia inmutable. Y fue, por ejemplo, Orígenes, en su libro Los Principios, ¿verdad? Donde comenzó él a establecer, ¿verdad? Quién era Dios y quién era el Verbo, pero ya no con un enfoque bíblico o hebreo, sino con un enfoque filosófico. Entonces, los dos pensamientos están, y, pero el que ha venido a prevalecer a la iglesia hasta el día de hoy es el pensamiento metafísico griego que ha sido introducido dentro de la iglesia acerca de quién es Dios, ¿verdad? Ya vos sabés que está el dogma de la Trinidad que habla que Dios es una esencia en 3 personas, ¿verdad? Y otros dicen no, que el Padre es una esencia en 3 modos, ¿verdad? Otros dicen que el Padre es una esencia y que el Hijo es un Dios aparte, como los testigos de Jehová. Porque tienen todos ellos eso de común, la filosofía metafísica. O sea, ellos tienen en común abstraer su pensamiento a realidades que van más allá de lo que el hombre puede conocer, ¿verdad? Querer ellos venir y establecer quién es Dios en esencia
Y esas cosas el hombre no las puede hacer. Si el hombre lleva años, miles de años, conociendo su propio cuerpo, porque ni aún nosotros los hombres conocemos nuestro propio cuerpo, cómo Así, funciona, ¿verdad? no. Nosotros hasta el día de hoy, el conocimiento científico está avanzado, pero no logra determinar el origen de ciertas funciones del cuerpo o el origen de ciertas enfermedades. Llevamos siglos queriendo interpretar el cuerpo, cómo funciona. Ahora, si algo que está a nuestro alcance, digamos que es nuestro cuerpo, nuestro ser, ha sido tan difícil poder extraer el pensamiento y establecer cómo funciona el cuerpo, ahora, ¿cómo nosotros podemos abstraer nuestro pensamiento hacia un ser que jamás hemos visto? No podemos, no lo podemos hacer. Y entonces no es de esa forma en que, en que, en que Dios se dio a conocer, ¿verdad? Porque es de ahí donde entramos a ver nosotros, todos, puede ser Dios conocido entonces. Sí, Dios puede ser conocido, pero no de la manera griega ni la manera filosófica. Dios puede ser conocido conforme a su carácter, conforme a lo que Él es. Ahí es donde él se deja conocer, ¿verdad? Así Y es donde viene Jesús y dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿verdad? Pero no porque, como dicen muchos, lo de adentro que tenía Jesús era el Padre y lo de afuera era el Hijo, ¿verdad? No, es porque realmente Jesús vino a ser la representación misma del carácter de Dios, de la imagen de Dios, ¿verdad? Si alguien quiere conocer al Padre, debe de ver los hechos de Jesús, ¿verdad? ¿Cómo amaba al Padre? Pues vemos a Jesús. ¿Cómo amó Jesús? ¿Verdad? ¿Cómo se aira al Padre? Pues veamos a Jesús. ¿Por qué cosas se airó Jesús? ¿Y por qué Amén. cosas se va a venir airado? Porque Jesús viene a representar lo que es el Padre en su ser, en lo que Él es, ¿verdad? Entonces, de esa manera sí podemos conocer a Dios, Así como su es. carácter, ¿verdad? Es como que te dijeran a ti, ¿verdad? ¿Conoces a tu papá? ¿Verdad? ¿Cómo es tu papá? Yo no me voy a poner y voy a decir, fíjate que mi papá tiene adentro 2 riñones y adentro tiene un estómago y fíjate que la comida cuando la come entra por el estómago y yo no me voy a poner a decir eso de mi papá, ¿verdad? ¿Verdad? No, yo lo que voy a decir, yo conozco a mi papá porque él es una persona buena, una persona responsable, una persona muy amorosa. Yo lo conozco a él por lo que él es, ¿verdad? Así es. Pero la filosofía quiere conocer a Dios por su cualidad intrínseca de él, o sea, lo que es su ser por dentro, como quien estudia un animal, como quien estudia una planta y como quien estudia el propio cuerpo humano. Así la filosofía quiere conocer a Dios. Y es por eso que de ahí surgen los dogmas, ahí donde surgen esas cosas. Y ha minado tanto el pensamiento que hoy en día tenemos la gran ciudad de Roma, ¿verdad? Tenemos el Vaticano allá, subido, digo subido o digamos montado en un trono con ese gran dogma. Dios es un Dios en 3 personas, ¿verdad? Imagínate hasta dónde hemos llegado o hasta dónde llegaron las maquinaciones del ser humano para llegar a establecer un imperio bajo un lema del Dios trino, del Dios en 3 personas. Imagínate hasta dónde pudo haber llegado la desviación que tuvo la iglesia acerca de conocer a Dios. Entonces yo pues termino, que a mí me gusta hablar mucho, pero termino ahorita en decir y concluir, ¿verdad? Concluir que Dios puede ser conocido, sí, Dios puede ser conocido, pero no de la manera de la filosofía natural. Dios debe de ser conocido por lo que Él es, por su deidad, por su misericordia, por su poder, por su amor con que nos amó. Puede ser Amén. conocido, pero no ser conocido como lo dice la filosofía, extraer el pensamiento para ver quién es Dios en su esencia. No, así no es, ¿verdad? Así es, así no es. Esto es para los que están oyendo, es un buen video, una introducción y en el futuro vamos a como enfocarnos más en cada detalle. Esto es como
repasando todo lo que en el futuro vamos a hablar, pero el sentir es que es importante conocer quién es Dios. Y voy a repasar lo que el hermano habló. Cuando ellos estuvieron en el monte, parece que hubo nubes, creo que un fuego, voces, gritos, ¿no? Había muchas cosas pasando ahí. Y Dios hizo un énfasis por medio del ángel. Dios habló y les dijo a ellos, mira, ustedes no vieron figura de qué, de hombre. Sí. Ustedes no vieron una criatura hecha. Ustedes no vieron algo en los cielos como una estrella o un sol. No vieron nada. Solo que oyeron la voz. Y Dios hace esta énfasis para que nosotros no caemos en qué? Idolatría y en vanas imaginaciones. Cuando Dios hace un énfasis es para que nosotros ponemos mucha atención. So, Dios está diciendo que para mí lo que Dios está diciendo lo da a entender es que la única manera que nosotros podemos aprender de Dios es por Dios mismo. Dios mientras que Dios estaba hablando con Moisés, el pueblo así de rápido cargaron aretes, oro y hicieron una figura de un becerro, creo, ¿verdad? Y dijeron, este becerro me sacó de Egipto, dando a entender que aunque Dios los sacó y ellos eran el pueblo de Dios, naturalmente el hombre no entiende las cosas de Dios. Y Dios tuvo que explicarle a ellos. Solo oyeron ¿qué? Una voz. El hermano habló de invisible, porque nosotros hemos aprendido por los apóstoles que Dios es invisible. Ahora, hay diferentes maneras de ver invisibilidad. Tú puedes decir que algo es invisible porque no se puede ver. Pero normalmente cuando nosotros decimos que algo es invisible, no es porque no se puede ver, es porque nosotros no lo podemos ver. Así es, así es. Si yo digo que, un ejemplo, los ángeles son invisibles o algo así, no quiere decir que ellos no tienen una cierta apariencia antes de Dios. Así es. Y si yo hablo de un moléculo o cualquier cosa, un animal bien chiquito, no quiere decir que no se puede ver. Una bacteria se puede ver, pero para mí, ¿qué es? Es invisible. De que Dios tiene una imagen, pienso que hay una probabilidad que cuando hablo de aquí imagen, estoy hablando que quizás Dios tiene una apariencia más allá que una luz, pero no es para nosotros ver, porque la escritura dice que nadie puede ver a Dios. Moisés quiso ver ¿qué? Su cara, su rostro, pero Dios dijo que, creo que es en Éxodos 33:20, dice que no permitió a Moisés ver la cara de Dios porque no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Sí, Dios no va a decir que tú no puedes ver mi rostro si él no tiene un rostro. Hay cierta gloria, hay una cierta luz aparente. Yo no sé lo que es. Yo no voy a decir que yo lo sé, pero hay algo. Y esa sustancia nosotros no lo podemos ver. Pero Jesús dice las escrituras que él fue hecho en la misma imagen, en la imagen de Dios. Es como Adán fue hecho en la imagen de Dios. Y yo no pienso que está dando a entender
que la cara de Jesús físicamente y que la cara de Adán tenían la apariencia de la cara del Padre, sino está hablando de los atributos, el carácter de Dios. Y Así podemos ver que el momento que Adán tuvo la oportunidad para dominar y para administrar con facilidad, él empezó a nombrar las cosas. Porque ¿quién estaba con él? Dios. Y dice las escrituras que Moisés trajo la ley, pero Jesús, ¿qué hizo? Él declaró el carácter y la personalidad de quién es Dios. Y son cosas que queremos considerar en el futuro. ¿Cómo es Dios? Algo muy simple para que me puedan entender. Dios nunca miente. Nunca jamás ha mentido Dios. Jamás. Si vemos algo que parece como Dios mintió, o parece, si tú oyes algo que es una mentira, podemos decir que eso no es de Dios y eso no es Dios, porque Dios no miente. El hermano habló de la naturaleza. Podemos ver cosas por la naturaleza. David, ¿qué dijo en Salmos 19, verso 1? Él dijo que los cielos hacen algo. cuentan Los la gloria de cielos. Dios. Dice en Salmos 19, déjame llegar ahí, porque mi español no es tan bueno, tengo que leer todo. En Salmos 19:1 dice, los cielos cuentan, los cielos hablan de la gloria de Dios. Cuando alguien mira los cielos, tú puedes ver y entender algo de Dios, que Dios es poderoso. Eso es una cosa, que Dios es fuerte. ¿Qué podemos ver? Cómo Dios sostiene las cosas en su lugar. La sabiduría que Dios tiene para hacer las cosas. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncian la obra de sus manos. Es como el hermano cuando fue a Romanos, no creo que es capítulo 1, que dice que la misma naturaleza da a entender a todo el mundo que hay un Dios. Porque el bebé adentro de la madre no se hace. Yo no hice mi bebé dentro de mi esposa. ¿Quién lo hizo? Dios. Dios formó a mis 3 niños. Dios les formó. Nosotros tenemos que, como estaba diciendo el hermano, tenemos que aprender correctamente por medio de las escrituras, de la ley, de los profetas, de Jesús, de los apóstoles, porque toda escritura es inspirada ¿de quién? De Dios. Y si un profeta dice que Dios no se arrepiente y que Dios no es un hombre para mentir, ¿qué podemos decir? Que así es Dios. Dios no miente. Y queremos aprender ¿de quién? De Dios. El hermano habló de la filosofía griego, y esto es importante entender a veces la historia de cómo sucedieron las cosas, porque a veces naturalmente nuestras culturas nos influencian de pensar una cierta manera. A veces tú preguntas a alguien, ok, pues si la Trinidad es correcto, explícame. Pues, Renecito, es que todo es un misterio. Ok, pero ¿cómo llegaste a entender que Dios tiene 3 personalidades? Pues hay muchas cosas que tú todavía tienes que entender, y la verdad es que ni aun ellos mismos entienden, porque entienden lo que entienden. No lo perciben porque el papá les dijo algo, su abuelo les dijo algo, y ahí ellos poco a poco empezaron a aprender cosas erróneas.
Y lo que queremos hacer es confirmar todos nuestros pensamientos con la palabra de Dios. ¿Estoy pensando correctamente? ¿Es Dios un hombre? ¿Es Dios un ave, un becerro, una estrella? ¿Es Dios un ángel? Cosas que tenemos que considerar en las escrituras, como habló el hermano. Hay muchas cosas en las escrituras que parecen como si están diciendo que Dios es un ángel, como cuando el ángel, yo creo que fue encima de una zarza, ¿verdad? Estaba quemando la zarza. Bueno, estaba quemando, pero hubo un fuego encima de la zarza. Y Ajá. dice la escritura que el ángel del Señor habló a Moisés. Pero cuando vemos ese episodio, podemos ver que parece que fue Dios hablando a Moisés. ¿Qué está pasando aquí? No vamos a hablar de esto ahorita, pero es para considerar, ¿es Dios un ángel? ¿Quién está hablando? ¿Fue un ángel o fue Dios? Y en los futuros episodios vamos a entrar en más detalles en cada verso, pero queremos abrir tus mentes para ver que las cosas a veces no son como se parecen. Y para terminar, hay mucha filosofía, como dijo el hermano, que nos engaña. Y el hermano Pablo trató con esto, aún en Hechos, me acuerdo, Hechos 14, si me recuerdo bien, Hechos 14 y versículo 11. Él es, no sé si estaba en Grecia, pero déjame ver aquí. Versículo 11. Ajá. Y en verso, sí, aquí. Entonces las gentes, visto lo que Pablo había hecho, ellos vieron que Pablo hacía cosas maravillosas, cosas maravillosas, digo, y alzaron la voz diciendo en lengua lisaónica, dioses semejantes a hombres han descendido a nosotros. Vemos la mentalidad de los griegos. Es que ellos creían en muchos dioses y ellos creyeron que, mira, Dios se puede ser como un hombre o los dioses se pueden teofinar como un hombre. Sí. Y vamos a ver, ¿qué dijo Pablo? Sí. Bueno, sí, yo no soy Dios, pero sí, Dios se hizo un hombre y él se... No, Pablo no mencionó nada de eso. Él no dijo, pues en parte ustedes tienen razón. No, él quiso destruir ese tipo de ¿qué? Mentalidad. Y él dice aquí en verso 12, y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, que estaba delante de la ciudad de ellos, trayendo toros y muchas diferentes cosas, querían sacrificar a ellos, me imagino. Y dice aquí, en verso 15, y diciendo, esto es el hermano Pablo hablando, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a qué? A vosotros. Y él dice que os anunciáis que de estas vanidades os convertáis a Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y la mar y en todo lo que está en ellos. Y si tú sigues leyendo, se dedica Pablo como 10 versos solo hablando de Dios. Y después se deja como 1 o 2 versos diciendo, y él envió a su hijo para salvarnos. Porque él hizo tanto énfasis en quién es Dios. Porque ellos tenían una mentalidad errónea. La mentalidad de ellos es que Dios se puede ser un hombre. Pero aprendimos ya en Deuteronomio, y vamos a mirarlo en el futuro más detalladamente, que Dios no es un hombre. Cuando ellos
oyeron la voz, solo oyeron una voz. No vieron una figura de hombre. Y no podemos destruir y hacer como de nada lo que es razonable. Si yo te digo a usted, Marvin, que yo puedo brincar y que yo brinqué 20, 30 pies hasta el techo, ¿me vas a creer? Sí, es dudoso. No, y quizás tú vas a decir, ok, ¿me lo puedes mostrar o cómo lo hiciste? Quiero Ajá. saber. Pero la gente están diciendo, sin usar lo que es razonar, están diciendo, pues este hombre es Dios, porque él habló palabras tan bonitas y hizo milagros. Pues este hombre tiene que ser Dios, pero ¿cuándo ha sido Dios un hombre? ¿Cuándo ha sido Dios en figura de hombre? Nunca. Un hombre no puede hacer las cosas que Dios hace. Y el hermano Pablo aclara y dice, mira, Dios, yo no soy un Dios. Solo hay un Dios y es el Dios que hizo los cielos y la tierra. La gloria de Dios, una de las glorias más grandes de Dios es que Él creó los cielos y la tierra y todo lo que habita en ella. Nosotros en el futuro vamos a declarar y vamos a enseñar lo que la ley nos enseña de Dios, lo que la ley nos enseña de Jesús también, lo que los profetas enseñan de Dios y lo que los profetas enseñan de Jesús. Y vamos a mirar lo que Jesús nos enseñó de Dios y de Él mismo. Y esto es algo que siento que es importante porque el mundo y la religión están demasiado influenciados, tanto que ni pueden explicar lo que ellos creen. Solo lo Sí, creen, ya. Y ya. Amén. ¿Quieres terminar, Marvin, para cerrar el video? sí, vamos a seguir ahondando en el tema. Hoy fue algo muy así a nivel general de lo que vamos a estar hablando, porque tampoco, tal vez si alguien que nos va a ver va a decir estos pues están hablando sin saber o no Ujú. tienen un fundamento para saber. Y créanme en lo que no, nosotros vamos a ahondar. Vamos a ir metiéndonos cada vez más y más en los puntos más pequeños, ¿verdad? Ujú. Vamos a llegar incluso a dilucidar textos que son así complicados, que dan a entender como que fuera Jesús Dios o preexistente. Todo ello vamos a ir a su debido tiempo, Sí, vamos a ir llegando a esos textos y vamos a ir ampliando todo nuestro pensamiento acerca de todo esto, ¿va? Y de los hermanos que nos miran, les envío un saludo, que la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes y que pongan bastante atención y si tienen algunas dudas, alguna pregunta, pueden hacerlo llegar ahí mediante el chat y podemos hasta comentarios. incluso abordar el tema que nos pregunten. Y esto va un poquito más para largo porque nos vamos a meter y vamos a pagar en sus canoas todos lo que vamos a ahogar mar adentro. Vamos a meternos en lo profundo del mar Amén, y amén. espero que todos vayan a ir con nosotros en ese viaje tan hermoso, reconociendo al Dios de Jesús, al Padre de Amén. gloria. Lo vamos a conocer. Amén, amén. Marvin, fue un placer. Y a los que están oyendo, les amo mucho y nos vemos en el próximo episodio. La paz del Señor Jesús. Shalom, la paz de Dios sea con todos. Amén. Amén.